Desde el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Aragua seguimos apostando a Venezuela. Continuamos brindándole a nuestros agremiados, trabajando en pro de nuestros agremiados, brindándoles herramientas que les permitan ser competitivos en el mercado profesional, pero también les permitan incorporarse a ese proceso de construcción de la Venezuela que queremos, de la Venezuela que todos deseamos y que también nos merecemos. Hoy, el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Aragua se complace en contar entre nosotros a un destacado profesional de la contaduría pública, reconocido no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. El licenciado René Espinosa nos viene desde el Zulia a traernos un programa de formación de su creación, de su autoría. Hoy estará compartiendo con tres destacados profesionales de la contaduría pública, especialistas en el área, como lo son Gustavo Piñero, Alexis Ferreira, y también estará Vicente Maurete. Van a estar entablando un ciclo de preguntas y respuestas, donde van a estar disertando sobre principios, normas y estrategias en áreas muy específicas de nuestra profesión, como lo son la contabilidad y la auditoría. Es un programa que estamos iniciando en Aragua. Vamos a ser piloto en este programa de formación que está llevando adelante el licenciado René Espinosa, pero que esperamos desde acá que se convierta entonces en una gira que se pueda hacer a nivel nacional para divulgar el conocimiento de las ciencias económicas y contables. Seguimos trabajando en nuestro gremio de contadores públicos del Estado de Aragua en función de la formación, de la capacitación constante, porque son las únicas bases para poder construir esa Venezuela que todos nos merecemos. Recuerden siempre, el gremio somos todos. Bueno, hola amigos del programa Sábado de Tertulia en el Colegio. Realmente estamos de lo más emocionados porque es nuestra primera vez, y como toda primera vez está cargada de emociones y sencillamente a lo mejor hasta de sorpresa. Esta mañana nos van a acompañar tres excelentes profesionales para poder llevar a cabo esta tertulia entre ustedes y nosotros. Entre ellos vamos a contar con el licenciado Gustavo Piñero. El licenciado Gustavo Piñero es coordinador del Comité de Asuntos Tributarios del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Aragua. Un profesional de trayectoria con la parte de principios, al cual le hemos invitado particularmente para que nos hable de eso, sobre principios. El licenciado Alexis Ferreira, socio de la firma PWS, también de mucha trayectoria dentro de la carrera profesional, y sin duda alguna es un invitado de lujo para que nos hable sobre las normas, sobre cuáles son las normas que nos interesan dentro de este tema que vamos a tocar en el día de hoy. Y por último vamos a tener al licenciado Vicente Maurete, socio de la firma Naima Consultores. Al licenciado Vicente le tocó algo un poco más arduo, porque le tocó hablarnos de las estrategias. Entonces fíjense que vamos a estar hablando dentro de este programa que se llama Sábado de Tertulia en el Colegio. Vamos en el área contabilidad y auditoría, vamos a estar abriendo un ciclo que hemos denominado principios, normas y estrategias. Y esto es razón de que hay principios contables, hay normas contables que debemos aplicar, pero en este momento, bajo estas circunstancias que tenemos, probablemente van a prevalecer más las estrategias que tengamos para poder mantener de una u otra manera las empresas en una operatividad, vamos a llamar operatividad, y le llamamos continuidad o negocio en marcha bajo ciertos recelos, porque hay algunos problemas que realmente no han podido surfar algunas de las empresas. Voy entonces a iniciar con el programa, y estamos entonces abiertos por supuesto a las preguntas. Posteriormente de cada sesión tenemos la posibilidad de que el público nos haga preguntas por cualquiera de las vías telefónicas, vías presenciales, o nos tiren unos papelitos y nosotros con gusto pasaremos entonces a formar parte de esa, a formar la respuesta con respecto a ello. El tema de hoy, un tema de lo más controversial, es el tema sobre la revaluación de propiedad, planta y equipo y la capitalización del superávit. ¿Y por qué es controversial? Uno, tenemos un conocimiento de que algunas entidades financieras le están sugiriendo a las empresas que hagan capitalización del superávit. Dos, los registradores mercantiles, la empresa va con la capitalización y ellos lo aceptan con muy poco reparo. 3. La Federación de Colegios de Contadores Públicos emitió una aclaratoria en virtud de que se sentía que había una confusión con respecto a los términos, diciendo cuál era la evaluación que a nivel de principio se hacía sobre la posibilidad o la susceptibilidad de que el superávit por revaluación pudiera ser capitalizado. Entonces, bajo ese esquema, vamos a hablar sobre, o vamos a conversar
sobre cuáles son los principios que prevalecen o que se ven afectados cuando las entidades seleccionan el modelo de revaluación como base de medición para su propiedad, planta y equipo. ¿Cuáles son las normas que regulan o que prescriben o qué cosas prescriben las normas con respecto a ese modelo de evaluación? ¿Y cuáles son las estrategias que tendríamos que tomar nosotros o incluso hasta las empresas dentro del concepto de las buenas prácticas gerenciales para poder evaluar los superávit por las capitalizaciones de los superávit que se hayan hecho o para poder evaluar la capitalización de los superávit que las empresas quieran hacer? Que son los dos momentos en los cuales nosotros intervenimos. Cuando ya se hizo, nos llaman para que los evaluemos, o cuando lo van a hacer, nos llaman para que también evaluemos. Entonces, bajo ese esquema vamos a trabajar. Vamos a dar entonces inicio a nuestro programa. Comenzamos con nuestra primera sesión, la sesión de principio. Para ello le damos la bienvenida al licenciado Gustavo Piñeiro, quien es coordinador del Comité de Asuntos Tributarios del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Aragua. Nuestra primera pregunta, sea como sea, es, bueno, ¿cuáles son los principios que se afectan si la empresa toma el modelo de revaluación? ¿Cuáles son los principios que prevalecen en ese modelo de revaluación? Muy buenos días, licenciado Gustavo Piñeiro, bienvenido a nuestro programa. Gracias. Bueno, muchas gracias, licenciado, por esta oportunidad, al colegio y a todos los que están aquí hoy. Bueno, inicialmente deberíamos analizar un principio que es el más primordial que debería tener la empresa, que sería el de empresa en marcha. O sea, hay que analizar, ¿hay una empresa en marcha o no? Antes de hacer cualquier evaluación, porque en una época tan inflacionaria como la que estamos viviendo, muchos patrimonios se han visto afectados por esta inflación. Podemos ver si efectivamente al analizar esta revaluación, estos avalúos que están presentando las empresas, nos demuestran que la empresa sigue en marcha o no. La capitalización no es si es realizable o no. Si la revaluación está acorde o no con principios contables como las normas internacionales de información financiera, las NIF, la versión venezolana, que es la BAN-BEI-NIF, o no. Eso sería lo primero que deberíamos analizar antes de poder tomar cualquier tipo de decisión, antes de capitalizar una revaluación, un superávit por revaluación o no. Es cierto, para tomar, digamos, la decisión, pero en estos momentos nos interesa cuál principio prevalece, cuál principio se afecta si yo tomo el modelo de revaluación. O sea, yo como empresa decido tomar el modelo de revaluación. ¿Qué principios estoy tocando? ¿Cuáles principios particularmente? Probablemente serán muchos, pero ¿cuáles en forma particular? Uno particularmente sería el principio, lo que antes denominamos el principio de conservatismo. O sea, ver si de verdad y yo estoy asumiendo una utilidad o un superávit, ¿verdad? Si lo estoy asumiendo, efectivamente está realizado o no, porque probablemente ese superávit todavía no ha estado realizado y por lo tanto el principio conservatismo me dice yo no puedo anticipar una ganancia, pero sí debo prever algunas pérdidas. En ese caso, ese sería el primordial, el que yo debería analizar antes de tomar cualquier tipo de decisión. Claro, ese también era el que conocíamos como prudencia, que había que ser prudente como para poder contabilizar todos los gastos y pérdidas que pudieran, pero había que ser prudente o bien cauteloso para contabilizar los ingresos que correspondan. ¿Y qué otro principio cree usted que también se afecta con respecto al modelo de revaluación? Bueno, o sea, aparte de lo ya previamente dicho, o sea, yo, a mi parecer, yo primero debo analizar, entre los más que un principio, yo analizo, tengo que analizar si revelo o no esa información y cómo la voy a revelar para posteriormente tomar la decisión si capitalizo o no ese superávit. Yo creo que más que un principio es términos de legalidad, si es legal o no asumir ese superávit como parte del capital.
Claro, pero pasa a ser un principio, porque recordemos que un principio siempre es una acción que uno toma siempre que se cumplan los objetivos de la contabilidad. Y no solamente los principios están entonces en doctrinas o en las normas, sino que también podemos conseguir en un marco legal, un marco jurídico. Pero hubo un participante que nos estaba comunicando con nosotros y nos dice que él escuchó que uno de los principios que más prevalecía dentro del proceso del modelo de revaluación era el principio de unidad monetaria, porque se veía afectado por los asuntos inflacionarios. ¿Qué nos pudiera decir sobre eso? Correctamente, o sea, la unidad monetaria, yo tengo que reconocer, primeramente, yo en mis estados financieros, por las normas de información financiera, yo debo reconocer la inflación y debo reconocer el valor real que tiene ese bien o ese activo dentro de mi organización en una realidad país que está actualmente. Debo reconocer la inflación en él. Ahora bien, tengo por otro lado un avalúo, que es el que yo utilizo para hacer para realizar el superávit por revaluación, que también tiene una porción de esa inflación, pero también tengo el principio, la norma también me establece que tengo que utilizar el valor de mercado, el que sea el menor de los dos. Un poco también atándolo al principio de prudencia, tengo que analizar cuál de los dos es el que más el que se ajusta a la norma. En el caso de que, por ejemplo, el avalúo me dé por debajo de la inflación, o por el otro lado, si es la inflación el que me da mayor que el avalúo. Pero podemos entender por lo que usted nos está contando que de una u otra manera eso apunta a lo que el Código de Comercio nos establece, que debemos mostrar en los estados financieros algo que se acerca a una realidad. Entonces, esa realidad puede estar mostrado en función de un ajuste por inflación, o también puede estar mostrado en función de un avalúo a las propiedades, planta y equipo. Lo ideal sería que sea reconocida la inflación dentro de nuestros estados financieros, porque obviamente eso nos afecta a todos y obviamente a los activos de la empresa, y sería lo más real, ¿cierto? Porque muchas veces un valor de mercado se aleja a la realidad económica que afecta a los estados financieros. Ahora bien, el tener un avalúo también tiene un toque de esa inflación, ¿cierto? Porque obviamente si yo compré anteriormente un activo que me costó 100 bolívares, el avalúo me va a decir cuánto está realmente ese mismo activo en el mercado, pero la inflación me va a decir cuánto efectivamente cuesta ese activo, retrayendo ese valor que yo compré en algún momento al valor actual de la moneda, que es lo que tiene el valor actual que tiene ese activo en el día. Entiendo entonces que cuando hago una revaluación de activos estoy apuntando a un activo en particular, o incluso hasta un grupo de activos, pero cuando estoy haciendo ajuste por inflación estoy apuntando a todas las partidas de los estados financieros. Eso es lo que se conoce como un ajuste integral. Exactamente, porque hay una diferencia. Cuando yo hago un avalúo, yo lo hago sobre un activo en específico. Claro, la norma me dice que para yo reconocer ese valor en mi estado financiero se lo debo hacer a toda la propiedad de planta y equipo, no a uno en particular. Ahora bien, el ajuste por inflación me va a reconocer el efecto de la inflación en todo el estado financiero, no solamente en los activos, sino también me va a reconocer en las partidas no monetarias que se ven afectadas por este efecto de la inflación. Nos llama la atención entonces todas las cosas que nos están apuntando, porque son las que tenemos que tener en cuenta cuando una empresa decide tomar el modelo de revaluación como un modelo de base de medición de sus propiedades, planta y equipo, que son, de acuerdo a lo que usted nos está conversando, primero revisar si la empresa permanece dentro del concepto o dentro de la hipótesis de negocio en marcha. Segundo, que todo incremento de valor que yo le haga al activo tiene que estar supeditado a la prudencia, al conservatismo. Tercero, que tengo que tomar en cuenta que la unidad monetaria en la que está expresado puede estar afectada en una economía por inflación, por una inflación correspondiente. Y cuarto, que de una u otra manera el monto o el importe que yo tome tiene que estar mostrando una realidad económica para que nos incluyamos dentro del Código de Comercio. Sí, o sea, la inflación, el reconocer los efectos de la inflación en un estado financiero, me va a recoger la inflación en todas las cifras particulares de la empresa,
no únicamente como en el punto de vista de una revaluación por superávit, que yo voy a tomar solamente de la propiedad planta y equipo, sin tomar en consideración que muchas veces la inflación no solamente me afecta y una empresa no está solamente compuesta por propiedad planta y equipo, está compuesta por muchas otras cifras que me van a afectar también, que la inflación me las afecta también, y que una revaluación por superávit de capital, de propiedad planta y equipo, yo obviamente nada más voy a reconocer una porción de mis estados financieros y no la totalidad que si me lo reconoce el efecto inflacionario. Entonces recuerden, resumimos otra vez, tenemos que estar pendientes de que lo que estemos presentando sea una realidad económica. Primero que nada, eso nos lo ampara el Código de Comercio. Segundo, tenemos que ser prudentes cuando aumentamos un activo, porque eso nos está generando una utilidad en alguna parte y la prudencia o el conservatismo dice que hay que ser cautos con eso. Tercero, eso tiene que estar expresado en una unidad monetaria, y la unidad monetaria en economías hiperinflacionarias tiene muchos cambios. Entonces hay que estar también pendiente de eso. Hay una pregunta que nos sale, que nos llegó también por nuestras redes, que decía, ajá, ¿y cómo queda eso del propósito general de los estados financieros, del propósito específico de los estados financieros, cuando, por ejemplo, el banco me dice, tienes que aumentar tu capital social y te recomiendo que lo hagas a través de la capitalización del superávit, que estamos viendo que es una de las formas, pero no es la única forma? Efectivamente. Primero tenemos que analizar, tenemos que tomar en consideración que los estados financieros, el fin primordial de un estado financiero es darle información al lector, en este caso serían los socios, a los accionistas, a los propietarios de las empresas, para que ellos tomen las respectivas decisiones que haya lugar. Ahora bien, nos encontramos con los bancos que nos exigen que tenemos que actualizar nuestro patrimonio, aumentar nuestro patrimonio, y una de las opciones que nos dan es el capitalizar este superávit por revaluación de activos. Ahora bien, tenemos que analizar, ¿está dentro de la norma que yo puedo ajustarlo, sí o no? Obviamente la norma nos dice que no está, no se debe hacer. Eso se lo dejamos al licenciado Alexis para que nos distraiga con su exposición. Pero está en nosotros decir, bueno, al banco, mira, si esa es la única opción que tú me das, no es la única que yo conozco, porque obviamente hay otras maneras de aumentar el patrimonio. Es más, está dentro de las normas del Código de Comercio, lo establece las normas de contabilidad de Venezuela, y lo exige y lo establece también la misma resolución 19 del SAREN, que es, yo puedo hacer un aumento por un aporte de los accionistas, ya sea en efectivo o a través de un bien. Puedo establecer también el aumento de capital por capitalización de acreencias, que es que yo tengo un pasivo con algún accionista y el accionista decide, bueno, yo lo voy a tomar como un aporte personal para la empresa para aumentar su patrimonio. O tres, yo puedo aplicar la corrección monetaria, que es el reconocimiento de la inflación dentro de mi estado financiero. Pero en ninguna parte nos dice que yo puedo aumentar el patrimonio por revaluación, por el superávit, por revaluación de los activos. Listo. En conclusión, hay muchas formas de aumentar el capital social. Hay muchas formas que ya están probadas y que están de acuerdo a un marco legal y están de acuerdo a principios. Y el superávit por la capitalización superávit por revaluación, estamos viendo que aun cuando pudiera ser una exigencia, hay que evaluar muchas cosas. No podemos de plano decir que están cuál principio en particular, porque tocan muchos principios y hay que evaluarlo bajo las circunstancias en las que están. Bueno, licenciado Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta primera sesión de principios. Ya vemos los principios que están tocándose cuando hago el modelo cuando selecciono el modelo de revaluación. Lo invitamos para que se quede ahí con nosotros, porque ahora vamos a un corte y cuando regresemos vamos a estar con la segunda sesión, que es la sesión de normas contables. ¿Cuáles son las normas que de una u otra manera